Diego Armando Medina de TUDN. Para Jordi, ¿qué tan especial fue el partido de ida hablo de la manera en que entraste, de la manera en que le cambiaste la cara claramente al equipo en la parte complementaria y cuál es tu visión de lo que puede ser mañana con todo lo que rodea futbolísticamente hablando, con la vuelta de Lionel Messi, lo que él significa y todo lo que ha pasado alrededor, que ha calentado este partido de vuelta que ya todo el mundo lo está esperando? Buen día, Diego. La verdad es que el partido de ida fue muy emocionante también para mí. Yo creo que me tocó entrar en una circunstancia donde tenía que hacer ahora sí que mi trabajo y como todos los compañeros ha tocado que entran y resuelven el partido o resuelven y cambian la cara del equipo. Esta vez me tocó a mí y bueno, contento con lo que hice, contento con esa oportunidad y esa forma de sacar el resultado, que es lo más importante siempre. Y bueno, obviamente sabemos la importancia de este juego. Todos queremos jugar, todos queremos vivir un partido de este nivel, ¿no? De este calibre, con jugadores que ya sabemos que están del otro lado. Y pues representa mucho porque representa nuestro proceso de seguir llegando a nuestros objetivos, ¿no? De llegar a la semifinal, de seguir buscando un campeonato más. Entonces, muy contento con lo que viene, muy feliz del partido que vamos a jugar, disfrutarlo mucho y bueno, a dar todo por salir ganadores. Gracias. Recordarles una pregunta por medio y una pregunta por personaje. Fernando Schwartz, Felipe Galindo, Juan Carlos Jiménez. Fernando Schwartz de Fox Sports. Tano, ¿cómo manejar las emociones de un partido que es importante simplemente porque Messi viene y va a estar en la cancha y tras lo caliente que quedó todo del partido entre Rayados e Inter, cómo plantearlo y cómo manejar las emociones, sobre todo por la euforia también que está causando este partido aquí en la ciudad? Sí. Hola Fer, buen día para todos. Emociones. Yo no juego más, pero esas emociones las van a trasladar los jugadores que entren al campo de juego. Lo dije y lo vuelvo a sostener. Jugar este tipo de partidos con el mejor del mundo es una satisfacción muy grande que ellos tienen que saberlo. Una vez que inicie el partido, el mejor jugador del mundo pasa a ser un jugador más con respecto a la o al respeto que hay que tenerle. Se los dije la primera semana que sabíamos que íbamos a enfrentar al Inter de Miami. Ellos tienen que entender que si bien hay que disfrutar, pero también nosotros queremos ganar. Esa es la idea. Lo hemos demostrado en el primer partido en Miami y la intención de ahora es la misma. No va a cambiar en nada. El respeto ante todo, pero la intención de querer ganar desde el minuto cero. De nada, Fer. Gracias, Emerson. Hola, Fer, Jordi, Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Profe, sumado a la pregunta de mi colega con todo lo que se vivió en este partido de ida, la ventaja que usted tiene para usar el partido del día de mañana, ¿cuál va a ser esa imagen que vayamos a ver del equipo del Monterrey, teniendo la localía, teniendo la ventaja y también esperando que el rival pues ponga lo mejor que tiene en la plantilla, ¿no? Sí, hola Feli, buen día. Vos sos de los que venís todos los días con nosotros y nos seguís desde siempre. Monterrey no va a cambiar en nada. Monterrey va a salir a ganar desde el primer minuto y no va a considerar la ventaja deportiva que tenemos. No me gusta pensar en la ventaja deportiva. No soy de la idea de cuidar un resultado, al contrario. Nosotros vamos a ir a proponer el lugar donde nos toque jugar y ellos lo tienen bien clarito. No esperar a nada en el momento que yo decida o crea conveniente, pero desde el minuto cero Monterrey va a ir a buscar el resultado. Hola Juan. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Ha enfrentado a los mejores técnicos del mundo y no encontraron la solución con respecto a marcarlo a Lionel. Es algo que lo dije y lo vuelvo a sostener también. Es indescifrable lo que él hace con la pelota. Cuando vos crees que la pelota no va a entrar, entra. Cuando vos crees que va a regatear, no va a regatear, regatea.
disfrutarlo, pero queremos ganar, volvemos a insistir de nuevo. Por eso siempre yo digo, el respeto ante todo, pero dentro del campo de juego, nosotros vamos a tratar de hacer nuestro juego, tratar de estar concentrados los 95 minutos del partido y tratar de cerrarlo en casa. Vamos con Gilberto, Juan y después Oscar Gallardo y Mauricio. Hola, buen día para ambos. Gilberto Galván para Once Diario. Jordi, con la experiencia que te dio el entrar en los minutos allá en Miami y cómo se presenta el contexto, la vuelta de Lionel Messi, que vienen a buscar el resultado, ¿con qué velocidad o cómo visualizas este partido en esa cuestión? ¿Un partido de ida y vuelta, un poco de más control de balón? ¿Cómo visualizas el juego de mañana? Sí, ¿qué tal? Yo creo que nos quedó muy claro en el partido de ida cómo pueden ser peligrosos ellos. Sumándole a Lionel, creo que si nosotros tenemos pérdidas de balones fáciles y dejamos los espacios a la contra, es lo que buscaron y fue como nos hicieron daño en el partido de ida. Después yo creo que acá en casa nosotros, con la calidad de jugadores que tenemos, el plantel que tenemos, el planteamiento, vamos a hacer daño, nosotros vamos a proponer y los vamos a lastimar, estoy seguro de eso. Entonces, yo creo que va a ser un partido muy interesante donde ellos tendrán que en algún punto proponer ese juego por ir por la victoria o por emparejar el partido, pero eso también nos beneficia a nosotros, porque cuando el equipo intenta proponer, nos deja espacios y el equipo sabe encontrarlos, sabe posicionarse bien, sabe posicionarse para atacar y también tenemos jugadores para atacar en los espacios, ¿no? Entonces creo que va a ser un partido muy lindo, va a ser de muchas emociones y quizás habrá momentos que sea de ida y vuelta, quizás habrá momentos que sea de más de posesión, pero sí, sí creo que nosotros tenemos mucho para hacerles daño. Buenos días para los dos. Profe, buenos días, Juan Cruz para ABC Deportes. Dentro del grupo, ¿ha notado algún tipo de nerviosismo o emoción, tal vez algo de temor por saber que van a enfrentar a Leo Messi, que para muchos es el mejor jugador de la historia? Sí, ¿qué tal? Buen día, Juan. No, al contrario, esa ansiedad que uno puede llegar a sentir es por las ganas de querer jugar el partido. Tengo una tarea difícil todavía de quién voy a decidir, porque todos quieren jugar, lo digo Jordi, pero el que te toque jugar se tiene que entregar al máximo, el que le toque entrar también, porque la serie está abierta todavía y esa ansiedad llevarla a la calma con nuestra gente, que estamos en casa, tenemos que jugar un partido inteligente y perfecto. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. Oscar Gallardo de ESPN para el profesor Fernando. Sí, Profesor, no sé si ya en el vestidor albiazul ya platicaron sobre lo que podría impactar esta eliminación en favor del Monterrey, es decir, tener a Lionel Messi en el Gigante de Acero previo a una Copa del Mundo, pero que tenga la oportunidad de avanzar. ¿Está este discurso en el vestidor de Rayados? ¿Creen que puede impactar de una manera positiva si ven este partido como el más importante en la historia de Rayados por lo que representa Lionel Messi, sobre todo activo y sí, en un partido oficial? Gracias. buen día, Oscar. No, no puedo plantear algún resultado posible, no. Ellos saben que la serie está abierta. Existen tres tipos de resultados en este caso. Pero vuelvo a insistir, Monterrey va a salir del minuto cero a querer ganar el partido. Nunca voy a plantear un pensamiento negativo dentro del grupo de jugadores, jamás. No, nosotros somos Monterrey. Ya con esa palabra tiene que significar un estado anímico muy importante en ello. Buenos días, Mauricio Guajardo de Hola, Estadio Mau. Deportes. Para Jordi, quería preguntarte, te tocó estar en la eliminación del torneo histórico, también el de la temporada pasada. Por la expectación que hay de este partido, ¿crees que sea una gran oportunidad para también que haya esa armonía con la afición de cara también a la parte final del torneo? Gracias. Hola Mauricio, buen día. Sí, creo que me tocó vivir esas dos eliminaciones que lamentablemente sucedió así. Y bueno, creo que este torneo fue una muestra del trabajo que se viene haciendo, ¿no? Empezó el torneo con ciertas fricciones entendibles de lo que había sido la eliminación del torneo pasado y la gente poco a poco se fue enchufando con nosotros y se notó en el ambiente, se notó en el estadio, se nota cada día más que la gente está con nosotros, estamos en el mismo barco y buscamos los mismos objetivos, ¿no? Entonces, mañana, bueno, es una oportunidad hermosa
de darle una alegría a nuestra gente aquí en nuestra casa, ¿no? De un partido, pues, con un jugador que pensamos muchos jugadores que nunca nos tocaría jugar con él, y hoy tenemos la oportunidad de eliminarlo, ¿no? No solamente de jugar con él, de echarlo de este torneo y seguir sumando y creciendo nuestro camino. Es una semana muy especial, ¿no? Tenemos una semana de las más lindas del torneo, con los partidos más emocionantes, ¿no? Entonces, ¿quién no quiere estar en estas instancias, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento de lo que viene, del día de mañana, del día sábado, y mañana a dejarlo todo porque será una fiesta aquí el Gigante de Acero con la victoria. Oscarcito, ahí tenés una emoción. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Eso es una emoción, pero dentro del campo los mato. Pero Vamos con Juan Carlos Monroy, Javier Alonso y ESPN Argentina, por favor. Gracias. ¿Cómo estás, Fer? Qué gusto saludarte. Juan Carlos Monroy de Dominio Radio Gamavisión Noticias. Tomando en cuenta esta semana lo que te juegas, primero está ese partido del día de mañana ante el que tú dices es el mejor jugador del mundo y luego el clásico. En tu carrera personal como tal, en tu estancia en Monterrey, ¿es tu semana más importante, más al rojo vivo que te ha tocado? Entendiendo que dirigiste antes también a otra escuadra con pruebas de este calibre. sí, ¿qué tal? Buenos días. Me enfoco el día de mañana. No puedo pensar después del día de mañana. Si estaría pensando el día de mañana ya cometería un error. Yo estoy bien, me siento bien, confío en los jugadores, lo he dicho y lo vuelvo a decir. Creo y confío y tengo una mejor plantilla que el Inter. No puedo pensar el día de mañana. Después, en el momento que me toque pensar en otro partido, pensaremos en ese partido. Gracias, Emerson. ¿Qué tal, Jordi? Profe. ¿Qué tal? Tano, eh, si de por sí enfrentar a Messi no tiene condimentos especiales por lo que significa Messi para la industria del fútbol, todo lo que ha pasado en la previa a este partido, todo lo que sucedió al final de la ida, ¿le resta o le suma al partido decisivo? Te lo pregunto porque son jugadores técnicamente bien dotados, la mayoría de los jugadores del Inter de Miami, la mayoría de los jugadores del Monterrey, pero también todo lo que se dijo y todo lo que se habló lo puede llevar a ser un partido más de choque, más ríspido. ¿Qué tanto le puede sumar? ¿Qué tanto le puede restar todo lo que se ha dicho en la previa al partido de mañana aquí? Sí. Hola Javi, buen día. No deja de ser un partido de 90 minutos. No nos olvidemos de eso. Es fútbol, es un deporte. De lo que sucedió con respecto a lo que me preguntás o lo que pasó, no tengo nada que decir. Yo ya lo dije hace unos días atrás. Va a ser un partido lindo, donde el que cometa menos errores y tenga la eficacia necesaria en el momento justo se va a llevar la serie. Acá Tano Ale Rusal Ale. para ESPN Argentina. En la previa del partido pasado te mencioné si podías comparar este partido con alguna serie de Libertadores por todo lo que se generó. Digo, quizás nosotros, voy al fútbol argentino, estamos más acostumbrados y hasta ahora en el último tiempo a ver este tipo de encontronazo después de un partido, quizás hay más cámaras allí que lo documentan o no. Es más común de lo que a veces hablamos, este tipo de cosas, que quedan ahí en un postpartido y nada más. Sí, Ale, ¿cómo estás? Bueno, la experiencia que tuve como jugador, sí. He pasado millones de estas cosas dentro de un vestuario cuando se genera no solamente lo que ocurrió, sino broncas dentro del campo de juego. Soy de la idea de lo que sucede queda ahí. Esa es algo de la vieja camada, como se dice, pero también entiendo que hoy, hoy estamos en una generación nueva y hay que amoldarse también a eso. Y creo que cuidar el fútbol también es muy importante. ¿Alguna otra pregunta presencial? Bueno, vamos a pasar con Santi Curiel de Autismo VP. Santi, por favor. Muchísimas gracias. Profe, preguntando, ¿alguna estrategia para parar mañana a Messi? Oh, buenos días. Yo creo que voy a formar un sistema muy defensivo. No, mentira. No. Vuelvo a insistir. Somos Monterrey, estamos en casa con nuestra gente. Que Messi se preocupe por nosotros. También es una forma de decir, pero creo que es algo afortunado de estar en una cancha con el mejor jugador del mundo, disfrutarlo, pero a la vez le vamos a querer ganar.
Gracias a Santi de Autismo VP. Vamos a pasar a preguntas en línea con Gerardo Cabrera. Por favor, si puedes abrir tu micrófono. ¿Nos escuchas? ¿Tienes tu micrófono bloqueado, Gerardo? Si no, pasamos con Orlando Castellani. Última pregunta con Orlando. ¿Nos escuchas? Sí, gracias. Muy buen día para todos. Orlando, que está en Servicio Informativo en Deportes. Una pregunta para Jordi. Jordi, se ha hablado mucho de Messi, pero la verdad, ustedes dentro del campo, ¿da miedo Messi dentro de la cancha? Para ustedes, para Monterrey, ¿realmente sí da miedo o es de respeto? Sí, sí. Buen día. No, a ver, miedo no hay. Hay emociones, hay adrenalina, hay ganas de jugar y hay ganas de estar al lado de un jugador de ese nivel. Sí, sí las hay, pero no, miedo no genera. Nosotros estamos muy enfocados también en nuestro partido y como dijo el profe, a la hora de salir a la cancha se elimina eso, o se va todo eso porque nuestra ambición, somos gente muy competitiva, tenemos eso en la sangre y a la hora de entrar a un campo de juego, de quien esté del otro lado, pues no nos importa o no nos va a generar nada de temor o de otro tipo de cosa porque queremos ganar y se impone él en nuestro objetivo y pues hay que llevárnoslo de calle, ¿no? Entonces, miedo no nos genera, es muy emocionante, es algo muy lindo de poder vivir, de poder convivir este tipo de experiencias y de partido, pero no tenemos ningún tipo de miedo.